Hace unos días hablábamos en el programa, en la sección Ecos de Nutrición, en la SER, en su frecuencia comarcal de las merindades, con Álvaro Fernández. Hablábamos sobre una noticia que acababa se ha producido hace relativamente poco, y es que el Ministerio de Consumo ha anunciado que, bueno, que va a eliminar los alimentos o los productos, mejor dicho, los productos ultraprocesados de los hospitales infantiles, ¿no? Y bueno, veníamos a comentar un poco esta noticia y qué había detrás. Bueno, analizar un poco, ¿no? Sobre todo las definiciones o la definición más utilizada de producto ultraprocesado, qué es un producto ultraprocesado, ver un poco de dónde viene a nivel histórico, de dónde nace, ¿no? Esta epidemia o esta elevadísima prevalencia de consumo de este tipo de productos. Y bueno, viendo un poco qué repercusiones positivas puede tener y qué dificultades se pueden encontrar a la hora de implementar esta medida. Como digo, la idea del Ministerio es bastante clara, es eliminar los alimentos ultraprocesados dirigidos a niños, ¿no? En hospitales infantiles. Eh, ¿Qué productos? Pues así, por resumir un poco, bollería industrial, refrescos, snacks salados, postres azucarados, en fin, toda esta retahíla de productos que todos conocemos. Luego también pretenden eliminarlos de las cafeterías de estos centros, de las propias máquinas de vending, expendedoras, ¿no? Que podemos encontrar en cualquier pasillo o en cualquier sala de espera, ¿vale? Eh, comenzamos hablando, yo creo que es importante, definiendo qué es un ultraprocesado. La manera más extendida de definir producto ultraprocesado es la que recomienda la OMS. Eh, haremos otra intervención, o haré, estoy hablando en plural majestático ya, en fin, con una disociación de personalidad absoluta. Haremos otro análisis o otro comentario sobre qué nos dice la OMS últimamente acerca de los medicamentos para los medicamentos adelgazantes y lo esenciales que son. Pero bueno, vamos a citar la OMS en este caso para bien. Eh, Como digo, la OMS recomienda, y así se suele hacer, clasificar o definir producto ultraprocesado en base a la clasificación NOVA. ¿Qué es esto de la clasificación NOVA? Bueno, pues una clasificación que básicamente tiene 4 valores, van del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4. Los alimentos que englobamos en el grupo 1 son los alimentos naturales, pues una merluza, un pescado, una carne, un huevo, en fin, legumbre, unos garbanzos, alimentos que distinguimos al pinarlos, no tiene ninguna duda. El grupo 2 son ingredientes alimenticios o ingredientes culinarios, ¿vale? Aceite, vinagre, sal, azúcar. El número 3 serían los procesados, diferente de ultraprocesado. Me gusta poco y nada utilizar o sobreutilizar adjetivos, pero ya reiterar, ¿no? Ultraprocesado, pero bueno, en este caso es bastante didáctico. Como digo, el grupo 3 es procesado, no es ultraprocesado. ¿El procesado qué es? Pues una combinación entre el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 es alimento y el grupo 2 ingrediente. Un ejemplo clásico, sardinillas en aceite, es pescado con un ingrediente, con aceite, ¿vale? O cualquier salazón, por ejemplo, el jamón ibérico, el jamón serrano, jamón de bodega, como queréis, el que tengáis en la cabeza, el nombre más frecuente que utilicéis. No es lo mismo, obviamente, un jamón ibérico que uno digamos, de bodega, pero bueno, ya me entendéis, es carne de cerdo en este caso, que ha sufrido un procesado, valga la redundancia, por salazón, ¿vale? Eso sería un procesado. Mezcla de uno y de dos. Y el grupo 4 son los ultraprocesados. Los ultraprocesados son aquellos que tienen muchos ingredientes, que no distinguimos a simple vista de qué se trata, y que, bueno, que tienen una lista de aditivos
que pueden estar presentes. Vale, pues ahí encontramos desde snacks, bollería industrial, ultraprocesados cárnicos, embutidos, o mal llamado embutidos, ¿vale? Entonces, es ese grupo 4, en principio, ahora matizaremos los que quieren eliminar, ¿no? Así es como, en principio, pues definiríamos lo que es un producto ultraprocesado. Pero ¿qué ocurre? ¿De dónde comentábamos, no? Porque me parece interesante y me parece de utilidad, además, comentar de dónde viene, ¿no? Esta epidemia de consumo de ultraprocesados, ¿no? Comentábamos una curiosidad, y es que en la década de los 60 se empezó a evidenciar de una forma clara, palmaria, los perjuicios que tiene el tabaquismo en la salud. Es decir, se asoció, sobre todo a raíz de los trabajos de Bradford Hill, se dejó claro la causalidad de cáncer de pulmón derivada del tabaquismo, ¿no? A partir de estudio observacional, que bueno, es un ejemplo, ¿no? de estudio observacional a partir del cual sí se puede extraer causalidad en este caso, porque el riesgo relativo es muy, muy alto, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa época ya se veía claro que no colaba, ¿no? El tema del tabaco, por supuesto, para la salud, y ya se veía que tenía poca defensa. Entonces, ¿qué hicieron las industrias tabaqueras, las grandes tabaqueras, Philip Morris, Reynolds, etcétera? Pues diversificaron el negocio y adquirieron una serie de corporaciones, ya sabéis que ese término son macroinstituciones empresariales relacionadas con la alimentación, como por ejemplo Kraft, General Foods, Nabisco, grandes corporaciones que dentro de ellas hay luego un montón de marcas y un montón de tipos de productos en diferentes, digamos, sectores, ¿no? Bueno, pues las tabaqueras adquirieron estas marcas, estas corporaciones. Y dices tú, bueno, ¿con qué objetivo? ¿Qué aportaban las unas a las otras? Bueno, pues la industria tabaquera, esto también tiene otra entrada, eh, aplicó técnicas de formulación y técnicas de marketing. Por un lado, la formulación, ¿en qué sentido? Bueno, lógicamente todos sabemos a estas alturas que un cigarrillo, que el tabaco es muy problemático a la hora de generar adicción, ¿no? Adictos al tabaco, pues es muy difícil dejar de fumar, ¿no? Hay un sobreaprendizaje en el cerebro y se produce, pues eso, pues una adicción. Bueno, pues como los mecanismos del sobreaprendizaje, los mecanismos neuroquímicos, la neurociencia que hay detrás de la adicción la tenían bastante dominada, pues simplemente aplicaron esos conocimientos a la industria de la alimentación. Entonces, básicamente, por formulación, y digo formulación porque no es una receta en sí misma, no es una receta que hagamos en casa, una formulación, digamos, industrial, entre comillas, farmacéutica, entre comillas, como si fuera una formulación magistral, ¿no? Que combina grasa, azúcar, que combina una palatabilidad. La palatabilidad es, digamos, el grado en el cual nos gusta un alimento, la recompensa hedónica que recibimos al comer un alimento, ¿no? Bueno, textura, color, saborizantes, aromatizantes, bueno, todo ese conjunto de características organolépticas que se llaman, ¿no? Y que a nivel cerebral nos dan una recompensa, un placer, digamos, muy superior a lo que nos encontramos o a lo que nos va a dar un alimento fresco, natural, entre comillas, ¿vale? Pues una fruta, una carne, un pescado, que nos puede dar mucha recompensa, pero esto es diferente. Esto es una cuestión ya química, ¿no? Entonces, simplemente aplicaron eso. Y luego aplicaron también técnicas de marketing. Técnicas de marketing que estos días estábamos hablando de Edouard Bernois, perdón, la pronunciación es horrorosa, sobrino de Freud, que, bueno, que intervino en el cambio de paradigma del marketing, de la publicidad, de la propaganda, que es lo suyo. Eh, Intervino también en la alimentación, otro día hablaremos de eso. Pero, por ejemplo, en la industria del tabaco que hizo, sobre todo en la década dorada, ¿no?
de Hollywood, en la década de los 50, etcétera, cuando, incluso antes, cuando el tabaco estaba, digamos, restringido a los hombres, claro, estaban perdiendo la mitad del público potencialmente comprador y consumidor. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues este señor, basándose en estas estrategias psicológicas subconscientes, eh, pues generó la necesidad en la mujer de fumar, de tal manera que proyectó la imagen de que fumar era una cosa interesante, que liberaba a la mujer, le otorgaba autonomía, digamos, adquiría derechos eh, sociales, ¿no? Es decir, esa proyección, todo lo que era el hombre, pues podía serlo la mujer. Y bueno, pues esa figura, pues imaginaos a un Humphrey Bogart, ¿no? un hombre, una figura, digamos, de Hollywood y tal, pues aplicado a la mujer. Entonces, seleccionó una serie de mujeres con ascendencia social, con influencia, de alta posición, etcétera, y bueno, pues ¿no? Me imagino que de una manera acordada, pues salir en público fumando, ¿no? Entre otras estrategias. Pero vamos, que consiguió que la mujer comenzara a fumar de una manera eh, indirecta, es decir, generó la necesidad y es el público el que buscó el tabaco en este caso. Bueno, pues estrategias de marketing en ese sentido, ¿vale? También desde la industria del ultraprocesado, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la noticia del Ministerio de Consumo? Pues obviamente sabiendo un poco de dónde vienen, sabiendo un poco de dónde vienen estos productos y que su propósito nada tiene que ver con la salud, sino el propósito de un producto, cuando tú lo formulas para generar una adicción, ¿cuál es? Pues no saciar, hacer que el consumidor repita una y otra vez, consuma una y otra vez sin que se canse. Es más, que necesite consumir más. ¿Qué ocurre? Que esa formulación, para conseguir esta adicción, este sobreaprendizaje, pues no es muy recomendable, digamos, por decirlo de manera suave, para la salud, a nivel metabólico, a nivel de salud en general. Es decir, es malo para la salud, ¿vale? El hecho de conseguir este sobreaprendizaje, esta adicción, genera problemas, porque esos componentes que generan la adicción son problemáticos a nivel metabólico, básicamente. Entonces, sabiendo esto, me parece muy lógico que en centros sanitarios, en hospitales, en centros educativos, en cualquier tipo de centro o institución colectiva, ya no te voy a decir pública, colectiva en general, público-privada, pues se encuentren, digamos, este tipo de productos, ¿no? Entonces, tiene esa importancia y, digamos, es un poco lo que motiva que se empiece a trabajar en este sentido, ¿no? El problema es que, claro, esto va en aumento, lleva aumentando desde hace tiempo y, por ejemplo, el consumo de ultraprocesados en España se sabe que se ha disparado. En los últimos años ha pasado de representar aproximadamente un 11% de la dieta, de la ingesta dietética, a representar el 32%, casi un tercio de la dieta, ¿no? Y como digo, tiene consecuencias en la salud, a nivel metabólico, a nivel de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea bueno, parece que en principio es una buena idea, ¿no? ¿Qué se está buscando? Se buscan beneficios, lógicamente. ¿Qué efectividad va a tener en la vida real? Bueno, probablemente poco. ¿Por qué? Pues porque normalmente, muy frecuentemente, este tipo de medidas luego, entre unas cuestiones y otras, se diluyen. Pero bueno, vamos a empezar por las intenciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Lógicamente, la protección de un colectivo especialmente vulnerable. Los niños son vulnerables, los niños enfermos mucho más. O sea, no hay nada más vulnerable que un niño enfermo, ¿no? Entonces, se trata de proteger este colectivo. Por otro lado, una coherencia institucional. Es una institución, un ente dedicado a la salud, pues no parece muy lógico que esté dando de comer con este tipo de alimentos que se han formulado para cuestiones que nada tienen que ver con la salud, ¿no? Trata de mejorar el patrón alimentario por desplazamiento, es decir, si tu oferta es
de alimentos enteros, naturales, frescos, no ultraprocesados, pues bueno, estás desplazando una cosa y estás incluyendo otra, ¿no? Otra que sí que te va a, bueno, a venir mejor, ¿no? Metabólicamente hablando. Y luego un impacto, digamos, a nivel educativo se está buscando también, ¿no? Se trata de que esa línea a seguir de trabajo, de que esa decisión se proyecte un poco a toda la sociedad, ¿no? Limitaciones, pues, hombre, están bastante claras. Cualquier hospital tiene contratos, subcontratas, etcétera, con caterings, con las máquinas expendedoras. Entonces, eso bueno, habrá que ver cómo lo gestionan, cómo se hace, porque los presupuestos, las licitaciones, en fin, veremos a ver cómo lo hacen. No cuesta lo mismo un tipo de producto u otro, eso está claro. Entonces veremos a ver. Em, los costes y logística por un lado, el tema de las máquinas expendedoras en el mismo lado, en el mismo sentido, qué tipo de contratos o de especificaciones tienen por escrito. Luego es verdad que puede tener un impacto limitado fuera del hospital. Es decir, una cosa es lo que tú controlas en un centro hospitalario y otra cosa es que eso tenga relevancia fuera, es decir, en casa de los críos, en el patio del colegio, etcétera, etcétera, en sus colegios, en los comedores. En fin, un poco todo esto, ¿no? Puede dificultar. Entonces, ¿qué idea podemos extraer? Bueno, que sobre el papel es una buena idea, no tanto por la efectividad que pueda tener en sí misma, sino por lo que se puede proyectar y a lo que puede dar lugar. Porque si esto ya se empieza a extender a comedores de colegios, y comedores de trabajo, al sector privado, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gustaría decir, yo no soy, en general no soy amigo de prohibiciones, pero claro, lo comentábamos en clase el otro día. No soy amigo de prohibiciones en términos generales, pero claro, si tenemos un contexto adecuado, en este contexto que es contrario, que hay una disonancia absoluta entre lo que se proyecta desde el entorno académico y desde el entorno sanitario, es decir, las guías de práctica clínica, las guías alimentarias, las guías docentes de las asignaturas, de las carreras y formaciones en ciencias de la salud, dicen una cosa, pero a nivel, digamos, de sistema estructural, sales a la calle y el ambiente es muy contrario, ¿vale? O sea, a nivel de medios de comunicación, a nivel de publicidad, a nivel de lugares donde se realiza la compra, etcétera, 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 ¿no? O sea que en este contexto, bueno, yo no, así a priori, veo positivo a nivel de lanzar un mensaje, ¿no? Y de empezar a proyectar que, bueno, nosotros somos hablo si fuera un hospital, un centro, una institución dedicada, en principio, al cuidado de la salud y por tanto vamos a trabajar desde la base. O sea que, bueno, veremos a ver en qué acaba esto. Sí que me gusta, bueno, haber lanzado el mensaje de ese pequeño recordatorio histórico de dónde vienen los ultraprocesados para que la gente esté un poco más atenta. Y bueno, seguiremos comentando noticias y cuestiones que hablemos en la sección de ecos de nutrición en el blog que tiene ecos de nutrición en Merindad Digital y también en la frecuencia comarcal de la SER en las merindades. Pues no, sin más, con este comentario y con esta reflexión, bueno, espero que, que sea de interés y que dé lugar a debate o a cierta reflexión. Por lo demás, esto como pues es bastante improvisado. Estará en Instagram, estará en YouTube. Si el algoritmo de YouTube, pues de manera absolutamente aleatoria, le presenta este vídeo a alguien, pues sin más, me voy a presentar al final una cosa que es súper súper óptima a nivel de comunicación. Yo soy Pablo Barcina, soy profesor aquí en la Universidad Católica de Murcia, profesor en el área de nutrición y nada, y bueno, solemos hacer cosillas a nivel de divulgación en una cosa que se llama Ecos de Nutrición, que es un espacio en un medio de comunicación que es digital y a su vez en esa frecuencia comarcal en la SER. Así que sin más, pues nada.
Hala, despido. Un saludo.